¿Cuáles fueron los aspectos que transformaron la vida de las personas y las estructuras sociales durante la Revolución Industrial? 1. El aumento exorbitante de la población europea, fruto del mantenimiento de altas tasas de natalidad y la drástica reducción de las de mortalidad, especialmente en las ciudades. 2. Las ciudades crecieron de forma descomunal debido a la inmigración procedente de las zonas rurales. Este movimiento de personas se conoce como urbanización y fue un proceso acelerado, desordenado y sin planificación, lo que provocó la superpoblación e insalubridad de los barrios obreros. En contraste, las zonas burguesas mejoraron progresivamente sus infraestructuras, como alcantarillado, pavimentado, iluminación, agua potable, etc. 3. Diversificación de la población activa. Descendió la población empleada en el sector agrario y aumentó la del industrial. Gradualmente fue ganando relevancia el sector terciario, que incluye el comercio y el servicio doméstico. 4. Surgimiento de una sociedad capitalista dividida en dos clases: la burguesía, propietaria de los medios de producción, como fábricas, maquinaria, tierras, etc., y el proletariado, sin propiedades y necesitados de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Al inicio de la industrialización, el proletariado fue sometido a una sobreexplotación que permitió a la burguesía acumular grandes riquezas, teniendo como base la doctrina económica del liberalismo. ¿En qué consistió el motín del té en Boston? Desde 1750, las relaciones entre Gran Bretaña y la colonia de Boston en América estaban bastante tensas, debido al deterioro de la economía causado por la implementación de la Ley del Timbre o Stamp Act, una tasa sobre toda clase de documentos legales e impresos expedidos en la colonia, y la Townshend Act, que gravaba las importaciones de productos como el té, la pintura, el plomo y el cristal. Además de que el flujo de productos comerciales había disminuido por la competencia de los puertos de Filadelfia y Nueva York. Los ciudadanos de Boston se enfrentaron abiertamente a los nuevos impuestos, considerándolos injustos y haciendo férrea resistencia a los funcionarios ingleses. Se desarrollaron disturbios sucesivos, dando lugar a graves incidentes, como la masacre de 1770, en la cual los soldados ingleses abrieron fuego sobre una multitud que estaba protestando. Varias personas murieron y hubo numerosos heridos. Este acontecimiento sembró el deseo de venganza en los ciudadanos. En plena crisis, el 16 de diciembre de 1773, tres barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales, quienes tenían el monopolio del comercio del té, atracaron en el puerto de Boston. Esto fue interpretado como una provocación, y medio centenar de hombres marcharon vestidos de indios Mohawk hasta el embarcadero. Durante 3 horas los colonos arrojaron al agua más de 342 cajones de té, con un valor estimado de 10.000 libras. Desde la orilla, muchos bostonianos animaban a los asaltantes. Este motín resultó decisivo en el proceso de independencia de las 13 colonias americanas. ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra de los 7 Años? 1. Conflictos en América. El Reino Unido y Francia habían tenido numerosos choques por el dominio de América. Los franceses llegaron a acuerdos comerciales con los indios iroqueses y reclamaron el territorio de Canadá y los Grandes Lagos como propios. Esto fue aceptado por los británicos, hasta el punto en que los franceses empezaron a desplazarse hacia el sur, a lo que el Reino Unido reaccionó enviándoles un ultimátum. Esto desencadenó un conflicto en Norteamérica denominado Guerra Franco-India, el cual empezó en 1754, es decir, 2 años antes de la Guerra de los 7 Años, y culminó en 1763. 2. Revolución diplomática. Antes de la guerra hubo muchos cambios en las relaciones diplomáticas entre los países europeos. Austria decidió terminar alianza con Reino Unido para pasar al bando de los franceses, acordando un pacto en el que se retomaría el control de Silesia. De igual forma, Prusia se convirtió en aliada de los británicos tras el acuerdo al que habían llegado sobre Austria. Prusia no ayudaría a Austria a retomar Silesia, mientras que los británicos ayudaran a defender Hanover, provincia de Prusia, de los franceses.
3. Hostilidad anglo-francesa. Francia asumió una actitud muy agresiva en Norteamérica contra los territorios ingleses, lo que ocasionó una marcada intervención inglesa en las operaciones coloniales. Sin embargo, esta hostilidad se remonta mucho más atrás de los conflictos en América, pues Francia y Reino Unido fueron potencias rivales en Europa por varios siglos, lo que ocasionó fuertes enfrentamientos entre ellas a lo largo de la historia. 4. Hostilidad anglo-prusiana. La rivalidad entre ambas naciones data de finales del siglo XIII, cuando llegaron al poder los Habsburgo en Austria. Desde entonces, la familia comenzó a tener un importante poder que se extendió por Europa entera. A mediados del siglo XVI, los ejércitos de Prusia y de los Habsburgo se enfrentaron en una lucha por el control del poder en la región de Silesia, aflorando así la rivalidad entre ambos. ¿Qué influencia tuvo la Revolución Francesa en el proceso independentista hispanoamericano? La Revolución Francesa fue un conflicto político y social que convulsionó Francia, poniéndole fin al absolutismo monárquico del antiguo régimen. Muchos de los ideales que surgieron durante la misma influyeron de manera significativa en el proceso de independencia hispanoamericana. El fin del absolutismo monárquico y la instalación de un gobierno republicano hizo ver a los criollos la idea de un autogobierno y la no dependencia de potencias extranjeras como un plan factible. La importancia que se otorgó a una constitución escrita como la base de una nación ordenada con un propósito y destino común en donde prospera la igualdad y la libertad fueron influencias de gran peso en los procesos independentistas hispanoamericanos. ¿Cuáles fueron las causas principales de la independencia de las 13 colonias? Todo hecho histórico tiene antecedentes y causas que favorecen a que éste ocurra. La independencia de las 13 colonias no es la excepción. Entre las causas principales de este hecho está que Inglaterra tomara la materia prima de las colonias y la utilizara para la revolución industrial. Además, Inglaterra les prohibió a los colonos exportar productos que compitieran con el Estado inglés. Subieron los impuestos mediante el motín de té y el Stamp Act, quitándole poder político a las colonias. Esto causó inconformidad e inestabilidad social, lo que detonó y generó ideales independentistas. ¿En qué consistió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es, junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea Nacional Constituyente formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa. El principio de base de la Declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto. En la declaración se definen los derechos naturales e imprescriptibles, como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes. El rey Luis XVI la ratificó el 15 de octubre, bajo la presión de la Asamblea y el pueblo, que había acudido a Versalles. Sirvió de preámbulo a la primera Constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791. La Declaración de 1789 inspirará en el siglo XIX textos similares en numerosos países de Europa y América Latina.
La tradición revolucionaria francesa está también presente en la Convención Europea de los Derechos Humanos, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950. ¿Cómo fue el papel de George Washington en la independencia y cómo fue elegido presidente? Cuando los franceses quisieron invadir parte de las colonias inglesas, Washington prestó sus servicios militares para defender la frontera. Allí fue que adquirió sus primeras experiencias militares. Más tarde, los colonos norteamericanos comenzaron a tener conflictos con los ingleses. Washington no dudó en ponerse del lado de los colonos gracias a su experiencia y liderazgo. El Congreso de 1775 lo nombró comandante del ejército rebelde, que si bien era numeroso, carecía de armamentos y experiencia de batalla. A pesar de la difícil situación, Washington logró armar un ejército que hizo frente a los ingleses. Las colonias ya habían organizado su propio gobierno y elaborado una constitución. Además, se habían declarado independientes y ya no se consideraban a sí mismas como colonia, sino que se habían adaptado al nombre de Estados Unidos de América. Luego del final de la guerra, se le encargó a Washington la responsabilidad de dirigir el Estado. Así fue que en 1789 se convirtió en el primer presidente de la nación. ¿Cómo se remota la historia del hidrógeno? La historia del hidrógeno se remota aproximadamente unos 500 años, pero en la Edad Media se hacen los primeros estudios más o menos formales sobre la obtención y propiedades del hidrógeno. Hacia 1766, el químico británico Cavendish demostró que el gas, al que después llamaría hidrógeno, se formaba cuando el ácido sulfúrico reaccionaba con ciertos metales, por lo que al descubrimiento del hidrógeno se le acreditaba a Cavendish, quien también descubrió las propiedades del hidrógeno. ¿Cómo se empezó a desarrollar la Revolución Haitiana? La Revolución Haitiana fue provocada por la Revolución Francesa que comenzó en el año 1789. La Revolución estableció universalmente el principio de que toda persona debe ser igual, o al menos gozar de los mismos derechos, sin importar su color de piel. Ya no había aristocracia, pero más bien empezaría una separación entre el rico y el pobre en dinero. La independencia haitiana inspiró a muchas otras revoluciones en Latinoamérica. Esta revolución comienza a finales del siglo XVIII. Toussaint Louverture, un príncipe de Harada llevado en barco como esclavo a la colonia francesa, lideró la revuelta. Los esclavos africanos, cansados y destrozados, empezaron a rebelarse. Toussaint buscó alianzas poderosas. Él creía en obtener la independencia de manera pacífica. Él aprovechó que cuando lo nombraron general y estableció acuerdos con Francia. Más adelante, él lograría que Haití fuera reconocido como un estado libre e independiente donde todos tenían el mismo derecho. ¿En qué situación se encontraba la isla a mediados y a finales del siglo XVIII? En el siglo XVIII, la isla estaba dividida en dos. La parte de la colonia española, que era pobre y casi inhabitada debido a las pocas personas que quedaban por los grandes maltratos que habían sufrido los esclavos y los indígenas durante la colonización, y estas vivían era de la crianza del ganado y de la venta de estas carnes a los franceses. Por otro lado, estaba la parte de la colonia francesa. Esta era muy rica. Habían grandes plantaciones de cacao, azúcar, algodón, añil y tenían ingenios, fábricas, entre otros. Se cree que producían más de 200 millones de francos anualmente. En el siglo XVIII se firma el Tratado de Aranjuez, el cual oficialmente establece los límites entre las dos colonias. Se fijaron los ríos Dajabón al norte, Artibonito al centro y Pedernales al sur como límites naturales.